Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo esté marchando de maravilla. Hoy en nuestra sesión de Presaber Grado 11 vamos a tener una parte de química. Para ello vamos a comenzar definiendo dos conceptos que son fundamentales en esta asignatura, en esta área del conocimiento. Los cambios físicos versus los cambios químicos. Entonces los cambios físicos son todos aquellos en los que la sustancia no tiene ninguna transformación a nivel interno, pero puede cambiar de estado, puede cambiar de forma, ¿cierto? Viene siendo exactamente lo mismo. Y puede tener interacción con otras sustancias, pero no deja de ser a nivel interno, a nivel microscópico, repito, no va a cambiar su estructura. Por eso les tengo este triángulo, ¿cierto? Si ustedes observan, básicamente tenemos cambios de estado. Ustedes dirán, sí, ya me acuerdo, son puros cambios de estado. Entonces, estos cambios de estado son básicamente la evidencia de que nuestras estructuras a nivel interno, a nivel microscópico, repito, no cambian. Entonces, tenemos que de líquido pasa a gaseoso y a este proceso lo podemos denominar evaporación, que es muy importante a la hora de realizar todo el análisis de mezclas, ¿cierto? Ahora, si pasa de líquido a sólido, se llama solidificación y de sólido a gaseoso, sublimación. Esto es muy importante, porque en mezclas se necesita tener estos procesos. ¿Listo? Recuerde que acá, así como nos muestra en las flechitas, la parte roja quiere decir que son procesos endotérmicos, es decir, que requieren de calor, ¿sí? Que se les debe suministrar algo de calor. Ahora, los exotérmicos o procesos exotérmicos son aquellos que liberan calor, es decir, que sus partículas en últimas necesitan liberar ese calor para estar mucho más estables. Por eso cuando vemos que si nuestras partículas están muy aceleradas, lo que nosotros debemos hacer para volverlas líquidas, en este caso, es simplemente ponerlas a que liberen esa energía, y esa liberación de energía viene siendo con la disminución de temperatura. Un ejemplo claro, básico para que ustedes tengan en cuenta, es cuando hacemos, por ejemplo, arroz y al destapar la olla observamos que en la tapa tenemos pequeñas gotas de agua. ¿Por qué? Porque cuando hierve, entonces el agua pasa a estado gaseoso, pero entonces choca en la tapa, le disminuye la velocidad a nuestras partículas, las térmicamente le baja la temperatura, ¿cierto? Y de esta manera vuelve y se condensa. ¿Listo? Otros ejemplos que podemos tener a nivel ya más macro que podamos observar, pues está el ejemplo claro de cuando nosotros realizamos hielo, que es poner un poco de agua en el congelador, ¿cierto? Liberamos toda esa energía exotérmica de manera exotérmica, ¿cierto? Y se nos convierte en trozos de agua o el famoso hielo. Ahora, si nosotros observamos acá, el análisis no es en términos de botellas, no. El análisis es en términos del material que se realiza. Cuando nosotros rompemos una botella, pues sigue siendo el mismo material, sigue siendo vidrio. Es decir, simplemente se transformó, se destruyó como tal, pero no deja de ser vidrio. ¿Listo? Para que tengamos claridad. Ahora bien, continuemos. Ahora, si nosotros observamos a nivel del cambio químico, ya podemos a nivel visual, ¿cierto? Ver que hay una transformación de la materia, ¿sí? A nivel microscópico. Entonces,
Por ejemplo, si nosotros nos consumimos una manzana o simplemente la dejamos por ahí, la mordimos y la dejamos por ahí, pues ya observamos que esta se oxida y posteriormente se pudre, ¿cierto? Vemos que ya el color inicial de la manzana a nivel interno es totalmente diferente al dejarlo 1 hora, 2 horas o varios días. ¿Listo? Lo mismo pasa con la leche agria, ¿cierto? Cuando se agria, ya hay una transformación de la materia, ya hay involucrados otros procesos, ¿sí? Ya netamente químicos. ¿Uh? Otro claro ejemplo es, por ejemplo, cuando arde la madera. Cuando arde la madera es algo que todo el mundo ha hecho. Creo que todos hemos quemado un trozo de madera. Y es que definitivamente ya en estos procesos mayoritariamente no son reversibles. ¿Por qué digo que mayoritariamente? Porque hay unos pocos casos en los que yo puedo reversar la reacción, entre comillas, el proceso como tal, ¿cierto? Pero en este caso no. Por ejemplo, si nosotros quemamos esa madera, pues difícilmente nosotros podemos obtener nuevamente esa madera. ¿Listo? Ahora bien, se dispara un cohete, pero resulta que ese cohete, para que pueda ser expulsado, necesita de una reacción. Y esta es tal vez una de las reacciones más importantes que ha tenido la ciencia y el avance científico a nivel espacial, porque en el espacio pues no se podría realizar la combustión normal que se lleva a cabo entre la gasolina o el ACPM o los componentes que se utilizan para viajar en avión con oxígeno. Allá no hay oxígeno en el espacio como tal, por lo tanto, surgió esta hermosa reacción. Y esto me permite a ustedes mostrarles nuevamente que la reacción sucede, que el cambio químico sucede porque existe una transformación de la materia. Y en este caso es que se pone a interactuar hidrógeno, ¿cierto? Con oxígeno, lo cual me produce agüita. Y esta realmente es una de las reacciones más interesantes porque si lo ponemos en términos de contaminación a nivel medioambiental en el mundo, pues sería una solución fabulosa. El problema está en términos de costos por las celdas, etcétera, etcétera, pero es maravilloso. Observemos lo que me importa acá, cambio químico. Tenemos dos moléculas de hidrógeno, pero ya resulta que ya interactuaron, rompieron los enlaces. Esto es muy importante, se rompieron los enlaces para transformarse en agüita. Si ustedes observan, son la misma cantidad. Aquí hay 4 hidrógenos o 4 átomos de hidrógeno y aquí hay 4 átomos de hidrógeno. ¿Sí? Hay 2 de oxígeno, aquí hay 2 de oxígeno. ¿Sí? Pero ya a nivel de enlaces están totalmente modificados y por lo tanto ya tenemos una estructura conocida como agüita. ¿Listo? Ahora, ¿qué será el cambio químico? Pues bueno, el cambio químico, ya lo dijimos, es una transformación de reactivos en productos o de unas sustancias iniciales en unas sustancias finales. ¿Qué es lo importante aquí? Se puede reconocer por desprendimiento de burbujas. No quiere decir que estas burbujas sean como cuando yo pongo a hervir algo, ¿cierto? Cuando yo pongo a hacer una aguapanela, no quiere decir eso, sino que ya estas burbujas son diferentes, ¿cierto? Ya más adelante veremos algunos casitos de desprendimiento de burbujas. Hay un cambio de color, ¿cierto? Cuando sucede una reacción, el claro ejemplo que yo les daba de la manzana, ¿cierto? Si usted la muerde, la deja ahí un momento, esta inmediatamente se oxida porque hay una transformación de sus componentes, ¿cierto? Por la interacción con el oxígeno del medio ambiente. ¿Listo?
Hay unos cambios de temperatura, claro, la idea es que esos cambios de temperatura sean altos, pero nuevamente decaigan por el tema de estabilización molecular. ¿Listo? Hay desprendimiento de luz en algunos casos. Por ejemplo, si yo pongo a interactuar sodio en agua, la reacción es muy fuerte, ¿cierto? La reacción es muy fuerte, pero también hay desprendimiento de luz, una luz incandescente bastante fuerte, bastante eh, dura en términos de que puede afectar nuestros ojos. Y también incluso hay un tema de desprendimiento de burbujas, pero estas burbujas más allá de burbujas vienen siendo humo, ¿cierto? Hay un cambio de temperatura bastante elevado. Si ustedes tuviesen la posibilidad de observar o de realizar este experimento, se da cuenta cómo libera temperatura, es exotérmica, bastante exotérmica. ¿Listo? ¿Esto aquí nos ha permitido llegar a tener unas consecuencias que pueden ser positivas o negativas en términos de desarrollo social, desarrollo cultural, desarrollo científico? ¿Listo? Estas consecuencias positivas son encontrar medicamentos, sintetizar medicamentos. Hoy por hoy ya podemos sintetizar lo que es la insulina, que difícilmente se hacía en años anteriores, ¿cierto? Tener tejidos sintéticos, entonces ya hoy por hoy tenemos el tema de los plásticos, ya incluso tenemos zapatos plásticos totalmente reciclables, ya tenemos un tema de fertilizantes. Antiguamente, pues los fertilizantes eran orgánicos. Claro, esto ha tenido unas consecuencias negativas que ya las veremos más adelante y que incluso las podremos discutir. El desarrollo de plásticos, de nuevos plásticos. La idea es que los plásticos sean biodegradables y hacia eso apunta todo lo que tiene que ver con el cambio químico. Ahora, a nivel de consecuencias negativas, pues tenemos todo el efecto invernadero, tenemos la destrucción de la capa de ozono, la destrucción de la capa de ozono que entre más días, entre más contaminación, pues esta capa de ozono va aumentando más y más el anchor de este hueco, que es conocido como el hueco de la capa de ozono. La lluvia ácida, entonces observamos, antiguamente las lluvias no eran cargadas de tanto ácido, pero con la gran contaminación que ha habido, ¿cierto? Se ha incrementado todo lo que es óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, y estos, como son volátiles, como son gaseosos, los encontramos en las nubes y ellas se transforman con el agua, ¿cierto? En ácidos. ¿Listo? Ácido sulfúrico, ácido nítrico, en muy bajas concentraciones, pero que en ciertas zonas del mundo ya son consideradas que ya la concentración es bastante alta y ha destruido gran parte del ecosistema de estas zonas. ¿Listo? Ahora bien, el cambio químico cumple con unas leyes que son muy interesantes. La ley de la conservación de masas y la ley de las proporciones definidas. ¿Qué quiere decir eso de la ley de la conservación de masas? Más adelante lo veremos con un ejemplito, pero me adelanto. Eso quiere decir que la materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. ¿Qué quiere decir? Que si yo pongo a interactuar 3 gramos de una sustancia con 3 gramos de otra sustancia, el producto final debe ser 6 gramos porque sería la combinación total de las dos. ¿Listo? La ley de las proporciones definidas habla de la interacción entre los átomos que existen y entonces ya están, digamos que de cierta manera, definidas en términos de enlaces, ¿cierto? A la hora de producir una nueva sustancia. ¿Listo? El cambio químico se expresa,
¿cierto? En ecuaciones químicas. Entonces usted dirá, o sea que una reacción química es igual a un cambio químico. Correcto. Y eso yo lo puedo plasmar en un cuaderno o en un documento como una ecuación química. ¿Listo? Bien, ahora estas transformaciones de reactivos en productos se da gracias a la desordenación de los átomos, ¿cierto? Para una mejor reorganización gracias a la afinidad electrónica de estos y para estabilizar mucho más las sustancias. Básicamente eso es lo que se busca. ¿Listo? Esto depende básicamente de la temperatura y de la concentración de los reactivos. ¿Sí? Entonces, más adelante lo veremos. Bien, habíamos dicho que una reacción química es igual a un cambio químico, ¿cierto? Entonces, la reacción química, valga la redundancia, es eso, un cambio químico, ¿cierto? Es la interacción de dos sustancias o de una sustancia versus ciertas condiciones ambientales, ¿cierto? Para producir unas nuevas sustancias. Entonces, en este caso tenemos dos reactivos, ¿cierto? Para generarme dos productos. En este primero es el famoso metano, que es un gas muy utilizado, ¿cierto? Con oxígeno en presencia de calor me va a producir dióxido de carbono y agüita, ¿sí? Básicamente eso. Profe, ¿yo puedo evidenciar esa reacción? Claro, prenda el fogón de gas natural, ¿sí? Metano, ¿listo? Ahora, si usted lo trabaja con gas de pipeta, sería propano, pero es exactamente lo mismo, funciona exactamente igual. Oh, y entonces usted se preguntará, ¿cómo así? O sea que cuando yo genero fuego, yo produzco dióxido de carbono y agua, pero el agua yo no la puedo ver. Si usted fuese un poco curioso, un poco, lo invitaría a que con cuidado colocara un objeto en la parte de arriba de la llama, más o menos de distancia, a unos 30 centímetros, y sostenga ahí para que choquen ahí las moléculas de agua y se va a dar cuenta cómo se van a condensar. Y ahí va a obtener la agüita. ¿Listo? Importante aquí, si usted observa acá, tenemos una molécula de metano, dos de oxígeno, ¿cierto? Pero ese 2 lo ponemos acá. Este 2 hace parte de la unión de este átomo de oxígeno con este átomo de oxígeno. ¿Listo? Aquí tenemos una molécula de dióxido de carbono, ¿cierto? Unita acá, 2 de oxígeno. Exactamente sucede igual con el agua, ¿cierto? Tenemos dos moléculas de agua, que serían esto, dos de hidrógeno, que sería estos dos, y uno de oxígeno, que sería este. ¿Listo? ¿Por qué lo digo? Porque es que más adelante vamos a hablar sobre estequiometría y balanceo de ecuaciones. Entonces, el balanceo de ecuaciones, ¿qué quiere decir? Pues lo que busca es garantizar la ley de la conservación de la materia, ¿cierto? Que la materia no se crea ni se destruye, sino simplemente se transforma. Entonces, ¿qué quiere decir? Que entró una cierta cantidad de metano, ¿cierto? Con una cierta cantidad de oxígeno, ¿cierto? Y me va a producir una cierta cantidad de dióxido de carbono y una cierta cantidad de agüita. En términos ya químicos, hablamos de que una molécula, una mol de metano con 2 moles de oxígeno me producen un mol de dióxido de carbono más 2 moléculas de agua. Estos números que están acá, a pesar de que aquí no se ve, aquí hay un 1, este 2, este 1 y este 2, son
los números estequiométricos para que usted balancee una ecuación y garantice que ese proceso de la ley de conservación de la materia se cumpla. ¿Listo? Para que sea totalmente válido. Ahora bien, dentro de esas reacciones químicas encontramos tipos de reacciones. Yo aquí puse 4, hay más o menos 6, pero básicamente es la unión de dos, o mejor, el análisis a partir de dos reacciones que están acá presentes y que ya veremos más adelante. ¿Listo? Por el momento no se me preocupen. ¿Qué me interesa? Que tenga claridad qué es cada una de ellas y el nombrecito. ¿Listo? Entonces, la primera es reacción de síntesis, que es una reacción en la que yo tengo o pongo a interactuar dos reactivos y me forma uno. ¿Sí? Me forma exactamente uno. Entonces aquí tenemos agüita, óxido de azufre y me produce ácido sulfúrico. Ojo, este es el mismo que se produce con la lluvia ácida que estábamos hablando. Entonces observe que arriba en las nubes se forma agüita, con este óxido de azufre me produce eso. ¿Listo? Una combinación sencilla, básica de la reacción de síntesis. Ahora, reacciones de descomposición. Cojo una sustancia, ¿cierto? Le aplico un método, ya sea calor, ya sea lo irradio, ¿cierto? Y me genera dos productos, en este caso cloro y cobre. ¿Listo? Otro claro ejemplo de esto podría ser la madera. Tenemos la maderita, que es celulosa, ¿cierto? La ponemos a interactuar con fuego, nos produce dióxido de carbono, más agua, más carbón o residuos, ¿cierto? Que son conocidos como cenizas. Las reacciones de sustitución o desplazamiento vienen siendo ya algo bastante interesante. Si ustedes observan, el zinc lo que hace acá es, entra acá, saca al cobre, lo desplaza al cobre, ¿sí? Si usted observa acá, lo sacó como si le diera una patadita y le dijera, mi amigo, chao, yo tengo más afinidad con el cloro, y me forma el cloruro de zinc más cobre. ¿Listo? Desplazó. Ese sería de simple sustitución o desplazamiento sencillo, también es muy conocida. Y la otra es reacciones de intercambio o de doble sustitución. Y entonces aquí ya lo que sucede es algo bien interesante. Entonces, observe acá, el sodio llega y patea a mi amigo de la plata, ¿cierto? Pero la plata llega, se va y le dice al cloro, oiga, unámonos los dos que somos mucho más afines y nos mantenemos estables. De hecho, esta es una de las formas de obtener rápidamente plata, ¿cierto? Para después purificarla. ¿Listo? Y acá me formaría una salecita de nitrato de sodio que es líquida. Y este es cloruro de plata que viene siendo un precipitado y de esta manera yo lo puedo remover por decantación y realizar el proceso de purificación de la plata. ¿Listo? Existen los otros que les decía, viene siendo la otro tipo de reacción sería de neutralización y el otro de combustión o oxidación también, que más adelante las veremos. No se preocupen, es solo para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Que existen ese tipo de interacciones, de reacciones químicas. Acá ya vemos la de neutralización y combustión, exactamente las otras ya las habíamos visto, entonces me enfocaré acá en neutralización. Es básicamente lo mismo que la doble sustitución, ¿cierto? Pero con una característica fundamental, siempre va a haber producción de agua, siempre. Entonces tenemos, si usted observa acá,
Este hidrógeno se une con el OH de la base, ¿cierto? Y me produce la agüita. Y el cloro se enlaza con el sodio y me produce cloruro de sodio. ¿Listo? Esta es una reacción siempre de neutralización. Todas las reacciones que tengan agüita al final en el producto, de una vez es neutralización. Ahora bien, de combustión. Básicamente, yo puedo interactuar o puedo poner a que estas reaccionen con oxígeno, ¿cierto? Más fuego, más cualquier elemento orgánico. Carne, si usted pone a cocinar carne, a quemarla como tal, me va a producir dióxido de carbono y agua. ¿Listo? Y el residuo que vendría siendo el carbón. ¿Listo? El ejemplo inicial con el que arrancamos reacciones químicas, que era el metano, acá observamos